Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. El Ballet Nacional de El Salvador estrena su temporada este viernes 27 de noviembre a las 8 p.m. junto a la Orquesta Sinfónica de El Salvador con una transmisión en vivo por Canal 10. Las funciones abiertas al público serán sábado 28 y domingo 29 en el Teatro Nacional, de viernes 4 a domingo 6 en el Teatro de Santa Ana y de viernes 11 a domingo 13 en el Teatro de San Miguel. La entrada es gratis. Ministerio de Cultura. Gobierno de El Salvador. Presenciamos el ingreso del excelentísimo señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, al Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial. En este momento, dirige a la nación un importante mensaje el excelentísimo señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches. Gracias por el honor de permitirme llegar hasta sus casas, hasta sus celulares, sus tablets, hasta donde quiera que nos estén viendo y escuchando en este momento, hasta sus radios. Antes de iniciar esta cadena nacional, recuerdo la primera cadena nacional que dimos sobre la pandemia. En ese momento sabíamos muy poco del virus, sabíamos muy poco de lo que nos iba a atacar y sin embargo, tomamos las medidas que consideramos necesarias en ese tiempo. Recuerdo que fueron criticadas muy duramente. Cerramos el aeropuerto para viajeros de Alemania, de Francia, de Italia, de España, cuando solo tenían 1,000 contagios, no 1,000 muertos, no 1,000 contagios diarios, 1,000 contagios acumulados. Ahora parecería una nada en cualquier país, pero en ese momento cerramos la entrada de esos países. Y cuando Estados Unidos llegó a 1,000 contagios, en todos los Estados Unidos, 1,000 contagios registrados en acumulado, cerramos no la entrada de Estados Unidos, sino que cerramos nuestro aeropuerto y pusimos el país en cuarentena. Cuando vimos que el virus ya había entrado y que estaba esparciéndose, no tan rápido como en otros países, pero estaba esparciéndose, pusimos a la sociedad salvadoreña en cuarentena. Nos quedamos en las casas por meses. Sabíamos que esto iba a tener un impacto en la economía, pero sabíamos que el impacto sería mucho peor. En primer lugar, porque una vida humana vale más que todo el dinero del mundo. Y segundo, porque la misma economía requiere de que estemos vivos para empujarla. Además, la moral de un país tiene mucho que ver con su destino. Y así, sucesivamente, fuimos dando cadena tras cadena tras cadena, dando avances de lo que la ciencia iba diciendo, de las medidas que íbamos tomando. Recuerdo una vez que dijimos que el uso de la mascarilla, íbamos a iniciar con el uso de mascarilla obligatoria y se nos criticó de que cómo era posible, que no era necesario, que solo tenían que usarla los enfermos, que nadie iba a poder comprar las mascarillas. Y ahora pues sería absurdo criticar que se use mascarilla. Gracias a Dios logramos adelantarnos a la mayoría de pasos en el mundo. Cuando El Salvador no tenía ni un solo caso, decidimos construir el hospital más grande de Latinoamérica para atender COVID-19. Y ahora, gracias a ese hospital, que ya terminó en su fase 1 y 2, no vemos ningún hospital rebalsado de casos. Mientras vemos en Europa, en potencias del mundo, en algunos estados de Estados Unidos, vemos incluso en la región, en otros países, los hospitales rebalsándose, gente que no tiene acceso a una cama UCI, gente que no tiene acceso a un ventilador mecánico para poder respirar. El Salvador
no tiene hoy por hoy utilizado un 30% de su capacidad. Es decir, todavía tenemos un 70% de la capacidad instalada para atender a los pacientes. Hay gente que dice, ¿por qué no terminan ya la fase 3? Bueno, la fase 1 y 2 ni siquiera están llenas, ni siquiera está llena la fase 1. Así que, obviamente, no es lo mismo que algo urja y por lo tanto pagar nocturnidad, pagar dobles turnos, gastar muchísimo más en hacer algo rápido cuando, gracias a Dios, al control de la pandemia, al manejo que hemos tenido de la pandemia, que ha sido aplaudido en todo el mundo. De hecho, El Salvador raramente ha sido uno de los países que mejor han manejado la pandemia en el mundo. Y eso no solo lo dicen las cifras oficiales, lo dicen los propios hospitales. Vayan a los hospitales y van a ver que son muy raros los casos de COVID, y los casos de COVID que están en los hospitales son trasladados a un gran centro, el Hospital El Salvador, a un gran centro sanitario de COVID, donde tenemos el mejor equipo, no dicho por nosotros, dicho por médicos españoles, donde tenemos, ustedes mismos vieron las imágenes, algo que El Salvador nunca había tenido, salud pública de calidad, digna, mejor incluso que la privada, con los mejores medicamentos, con los mejores médicos, con el mejor equipo, con las mejores instalaciones. Y entonces, gracias a Dios, tenemos menos pacientes que los de la etapa 1, que era 400, tenemos 300. Y todavía tenemos completa la etapa 2, con 600 camas más. La etapa 3, que tendrá 1000 camas, ojalá no las necesitemos, pero si las necesitamos, tendremos 1700 camas, más las más de 1000 camas que están disponibles en toda la red de hospitales públicos, más las camas de unidades de cuidados intensivos que ampliamos en casi todos los hospitales, pasando de 30 unidades de cuidados intensivos, 30 camas de unidades de cuidados intensivos funcionando, a más de 1150 camas de unidades de cuidados intensivos funcionando. Y así fuimos con la reapertura económica, el protocolo de la reapertura económica, levantándonos después del golpe, del impacto que no solo tuvo nuestro país, sino que tuvo todo el mundo, y tuvo nuestro socio comercial número 1, de donde vienen nuestras remesas, donde van la mayoría de nuestras exportaciones, de donde vienen la mayoría de nuestras importaciones, la moneda que utilizamos, y pues obviamente eso nos afecta más en la afectación directa que la pandemia tuvo en nuestro país y en la región. Pero empezamos a levantarnos de ella. Sin embargo, mucha gente aún sufre económicamente. Sin embargo, mucha gente aún está muriendo de COVID en nuestros hospitales. Sin embargo, mucha gente aún se está contagiando. Y ahora sabemos que es posible recontagiarse. Aunque no sabemos el rango de diferencia entre el contagio y el recontagio, sí sabemos que es posible recontagiarse, algo que no sabíamos antes. Pero este es un virus nuevo, una enfermedad nueva, y la ciencia va avanzando y vamos conociendo más y más. Cuando se empezó a hablar en el mundo de una posible vacuna, nosotros decidimos empezar a hablar con los laboratorios que estaban en su fase inicial, su fase de investigación. Nos sentamos con todos los laboratorios reconocidos y empezamos a negociar. Uno de ellos, quien todavía no ha puesto su comunicado de prensa, y como hay un convenio de confidencialidad, hasta que ellos pongan el comunicado de prensa, como el que ayer puso AstraZeneca y la Universidad de Oxford, vamos a poder mencionarlos, pero se pueden mencionar sin nombre. Uno de ellos, en junio, nos dijo, ¿por qué están negociando con nosotros si acabamos de empezar a desarrollar la vacuna? Y nosotros les dijimos, porque estamos seguros que lo van a lograr. Y nosotros no queremos ser de los últimos países que tengamos la vacuna. Entonces, negociamos con ellos en junio, cuando el precio de la vacuna era muy bajo. Y ahora que la vacuna prácticamente ya está en su última etapa, solo está esperando la autorización de las agencias, como la FDA en el caso de Estados Unidos y las otras agencias que hacen el mismo trabajo en los demás países, para empezar su producción y su distribución masiva. Y ahora ya tienen otro precio. Pero este laboratorio, que creo que en estos días pondrá su comunicado de prensa, nos dijo, ustedes llegaron a nosotros en junio, así que vamos a darles el precio que les ofrecimos en junio, que es 5 veces menor al precio que vamos a dar ahora.
Y luego, cuando se empezó a hablar en el mundo del problema que podía dar la inequidad entre los países, de cómo hay países muy ricos que van a poder comprar la vacuna y hay países en vías de desarrollo o economías emergentes, incluso ya no se diga países pobres que no iban a poder adquirir la vacuna, se dijo, necesitamos crear un sistema para que los países pobres o en vías de desarrollo puedan adquirir estas vacunas, y se desarrolló un sistema llamado COVAX, en donde muchos países, incluyendo el nuestro, están acreditados para recibir las vacunas. Y nosotros no solo estamos en el sistema COVAX, al igual que están los demás países de la región, sino que además hemos sido seleccionados como los 10 países que recibirán primero las vacunas. Los primeros países que recibirán las vacunas, los 10 primeros países, en el sistema COVAX. Pero no nos quedamos ahí, porque no sabemos el sistema COVAX cuándo va a empezar, cuántas vacunas van a darnos, cuántas nos van a dar al principio, y si van a ser suficientemente rápidas. Así que también decidimos negociar, como negociaron los países ricos, directamente con las farmacéuticas, con todas ellas. Y gracias a eso, el día de ayer, una de esas 4 negociaciones que prácticamente están cerradas, ya puso su comunicado de prensa, lo cual nos autoriza para hablar de esta vacuna, que es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, una de las farmacéuticas más grandes del mundo y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ayer pusimos el comunicado e inmediatamente empezaron a haber algunas críticas. Me sorprendió porque esto debería ser una fiesta nacional, una alegría de todos, luz al final del túnel, después de todo lo que hemos sufrido, todos. Algunos hemos perdido seres queridos, otros hemos visto cómo nuestros amigos han perdido seres queridos, muchos salvadoreños han muerto, mucha gente en el mundo ha muerto. Nuestra economía se golpeó, nuestra salud se golpeó, nuestra moral se golpeó. Y ahora que viene una luz al final del túnel, había gente criticando. No, que esa vacuna no tiene la misma eficacia, no, que esa vacuna no es la mejor. Pues lo que ellos no sabían es que habíamos negociado las 4 vacunas. Y esta la podemos hacer público ya, pero mañana o pasado haremos pública la otra y así sucesivamente. Además estamos en el sistema COVAX y además estamos en los 10 primeros del sistema COVAX. Pero la vacuna que se puso el anuncio ayer, que no tiene ningún privilegio versus las otras 3 en nuestra negociación, es una excelente vacuna, o por lo menos promete ser una excelente vacuna. Aún falta su aprobación y falta que hagan 60,000 pruebas más. Esas pruebas no serán hechas en El Salvador, han sido hechas en el Reino Unido, en Brasil, en otros países. Y se ha encontrado que esta vacuna tiene 2 ventajas. La primera es que puede ser transportada incluso un poco arriba de los 0 grados, a diferencia de otras que tienen que ser transportadas a muchos grados bajo cero, y eso requeriría un nuevo equipo, el cual estamos dispuestos a comprar. Pero esta vacuna nos ayuda para poderla transportar más rápido, sin necesidad de comprar ese equipo y llegar más rápido a los lugares más lejos. Yo quisiera que me pusieran un video, 2 videos que tenemos sobre la vacuna de AstraZeneca. No es, como les digo, la única vacuna que vamos a adquirir 4 vacunas. Pero sí es importante que sepan que esta vacuna, que es la primera que estamos anunciando, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, es una excelente vacuna y promete ser una solución definitiva para el COVID-19. Si tienen el primer video, por favor. Positive breaking news this morning. Another potential coronavirus vaccine is showing very promising results. Charlie Daggett is at Oxford University in England with more on the AstraZeneca vaccine trial. Charlie, I know the medical community is very excited about this one. So what makes this different than the other ones that we've talked about? And good morning. They're very excited here at Oxford, Gail. To you. And here's why. It not only performed as well as they'd hoped it would, but this vaccine might stop the transmission of the virus, too. Large-scale trials showed the vaccine prevented more than 70% of people from getting COVID. That number jumps up to 90% if half the dose is used, followed by a booster shot of a full dose. Data shows it works across all age groups, and it's safe. Mild side effects include headache, fatigue, and a sore arm.
Volunteers were also swabbed on a weekly basis to see if it showed a reduction in asymptomatic cases when people spread the virus without knowing they had it. The reason we did all of those swabs was to ask the question, could a vaccine prevent transmission as well as disease? And this is one way of doing that. I think it's the first vaccine to report on that endpoint. The U.S. Warp Speed program has pumped more than $1 billion into the development of the Oxford vaccine in return for an initial rollout of 300 million doses. The vaccines only need basic refrigeration rather than deep freeze temperatures. That makes distribution easier and faster. Another effective COVID vaccine. Otra vacuna eficaz contra el COVID, pero esta es de cosecha propia. Datos clave de estudios clínicos en 24.000 personas demuestran que la vacuna de Oxford tiene una eficacia del 90% y puede reducir la propagación del virus. Es la primera vez que esto se demuestra entre las vacunas en preparación. Y los resultados no reportan efectos secundarios importantes. La vacuna de Oxford se basa en un virus que provoca el resfriado común en los chimpancés. El virus ha sido modificado para que sea inofensivo y se ha adaptado para que transporte parte del coronavirus, la instrucción genética para producir su proteína de pico. Cuando se inyecta, el virus modificado entra en las células humanas, descodifica las instrucciones y produce la proteína de pico. Más o menos como un caballo de Troya. El sistema inmunológico responde produciendo anticuerpos y células T, que protegen contra futuras infecciones de COVID-19. Pero una vacuna solo puede funcionar si se implementa rápidamente. El siguiente desafío es vacunar a suficientes personas lo suficientemente rápido como para causar un impacto en el virus. Y eso lleva tiempo, se necesita tiempo para fabricar y distribuir las vacunas, y luego llevarlas hasta los brazos de la gente. No se puede hacer de la noche a la mañana. Por ello, cuantas más vacunas y más dosis de cada una de ellas tengamos, más fácil será. Bien, escogimos 2 de los cientos de reportajes televisivos. La vacuna la tendremos y la podremos distribuir iniciando en el primer trimestre del próximo año, es decir, enero, febrero y marzo. Y, de nuevo, estamos en la coalición COVAX, que son 170 países. Estamos en los 10 países top del COVAX, pero además negociamos directamente con los 4 fabricantes de vacunas, AstraZeneca y la Universidad de Oxford siendo uno de ellos. Los otros 3 no puedo decir sus nombres, pero en los próximos días ustedes verán las publicaciones de los reportes de prensa, en donde los comunicados de prensa que estas empresas sacarán ya una vez esté firmado el acuerdo final con el gobierno de El Salvador. Hay algunos titulares también, algunos medios, ya que aquí se empezó a regar el rumor de que la vacuna solo tenía una eficacia del 70%. Quiero decir 2 cosas al respecto. 70% no es poca eficacia, 70% es más alta incluso que la vacuna normal de la gripe. Pero esta vacuna se encontró que el dar media dosis al principio y luego la vacuna completa sube la eficacia al 90% y es la única que hasta ahora ha reportado que no únicamente es altamente efectiva, sino de que además reduce la posibilidad de transmitir el virus incluso para alguien que se haya puesto la vacuna estando infectado. Es decir, si alguien no tiene síntomas, no sabe que tiene COVID-19, va, se pone la vacuna, también evita que él o ella esparza el virus. Es algo sorprendente, es algo que se ha demostrado clínicamente y como pueden ver, ahí hay de todos los tipos de titulares. Pero está The Guardian, está, BBC, etc. Pero me extrañó cuando estaban pasando Wall Street Journal, me extrañó cuando estaban pasando los titulares, que ahí pueden ver Washington Post, todas hablan de 90%. Y fácil de transportar. BBC, altamente efectivo, Deutsche Welle, pero me extrañó, Euronews, que el diario de hoy también había reportado un día antes de nuestro anuncio que la vacuna de AstraZeneca con Oxford era altamente efectiva y que tenía 90% de efectividad. Eso lo dijo el diario de hoy, un día antes. Una vez anunciado por nosotros, ahora es mala la vacuna. Bueno,
ellos y su conciencia. Pero ahí está el registro, así que no hay ningún problema. Cualquiera lo puede ver. En Google pongan Diario de Hoy, vacuna AstraZeneca, el último reportaje, y van a ver lo excelente que hablaban de la vacuna hace 2 días. También he escuchado críticas sobre cuánto va a costar todo este proceso, ya que los acuerdos de confidencialidad nos impiden revelar el monto, aunque ya he dicho que el monto va a ser mucho menor al que paguen los demás países, ya que negociamos antes. Y también estamos en el mecanismo COVAX, que va a ser un mecanismo mucho más barato. Aunque hay uno de los laboratorios que nos dice, si ustedes la adquieren por el mecanismo COVAX, va a ser muy barato, pero si ustedes la adquieren al precio que les hemos prometido por haber venido en junio, va a ser más barato incluso que el mecanismo COVAX. Pero igual yo le hago la pregunta a esa gente que dice, ¿eso cuánto vale una vida humana? Y ahora le hago otra pregunta, ¿cuánto valen las cientos de vidas humanas que hemos perdido en esta pandemia? Y hoy les hago otra pregunta, ¿cuánto valen las cientos de vidas humanas, tal vez miles de vidas humanas que no vamos a perder si vacunamos a nuestro pueblo? Ahora, hay otra crítica y es, bueno, ¿cuánto va a costar esta vacuna para la gente? Pues al igual que el tratamiento en los hospitales, al igual que el internamiento en el Hospital El Salvador, estar en una UCI en un hospital privado cuesta decenas de miles de dólares, estar en una UCI en el Hospital El Salvador cuesta $0, es decir, al país sí le cuesta, pero no le cuesta al paciente. De igual manera, la vacuna no va a costar nada. Entonces va a ser gratuita, va a ser universal, es decir, va a estar disponible para todos y va a ser voluntaria. Digo esto porque también está la crítica de gente que dice, yo no me la quiero poner. Pues lo mejor es que se la pusiera, nuestra recomendación es que se la ponga, pero si no se la quiere poner, puede no ponérsela. De hecho, como la vacuna, nosotros no la producimos, sino que dependemos de los exámenes que van a hacer y luego de las autorizaciones de las agencias internacionales como la FDA, para que podamos aquí en la DNM autorizar y no autorizar antes nosotros y antes de que se empiece a poner en los países desarrollados. Vamos a esperar esa autorización y que empiecen a ponerla a ellos para empezar a ponerla a nosotros. Vamos a priorizar, porque depende de cómo vayan entrando las vacunas, así se van a ir poniendo en la población. Primero, como dije, es universal, gratuita y voluntaria, pero dentro de eso vamos a priorizar. Y primero vamos a priorizar al personal de primera línea. Vamos a priorizar al personal de salud, porque obviamente son los que están más expuestos al virus. Estamos hablando de médicos, enfermeros, trabajadores de la salud, todos los que trabajan en hospitales, inclusive ordenanzas, secretarias, cualquier persona que trabaja en un hospital está más expuesto al virus que la persona normal. Y son aproximadamente 50,000 trabajadores de la salud, son las primeras 50,000 vacunas que se van a entregar. Luego, se le va a entregar también al personal de primera línea, pero que no está directamente expuesto al virus en los hospitales, que es el personal, la policía, Fuerza Armada, bomberos, etcétera, protección civil, etcétera, que son los que están más expuestos que la población normal al virus, porque son los que les toca responder, ir cuando hay deslaves, desastres, etcétera, ordenar a la población para que tengan distanciamiento cuando estén recibiendo la vacunación. De hecho, la vacunación va a ser distribuida por medio del Ministerio de Salud con el apoyo de la Fuerza Armada. Entonces, todos ellos recibirán la vacuna. Son aproximadamente otros 60,000 personas que la van a recibir. Y luego vamos a ir dividiendo por grupos etarios. ¿Por qué? La mortalidad que hemos tenido en nuestro país, esto no estamos hablando de la cantidad de personas que hay de nuestro país, de estos grupos etarios, sino de la mortalidad que hay en nuestro país, es decir, qué porcentaje de personas mueren de este grupo etario. Y hay un grupo etario muy pequeño, que son los mayores de 80 años, pero que a pesar que es un grupo muy pequeño, en el porcentaje de la población representan el 22% de las muertes, que son los mayores de 80 años. Entonces, y al igual es el grupo etario que es mayor de 70, que representa un grupo etario muy pequeño, pero representa un porcentaje muy alto de muertes. Los mayores de 60 también representan un grupo etario no tan pequeño, pero sí pequeño comparado al grupo que representan de muertes, y sucesivamente 50 años para arriba representan un grupo etario de un tamaño considerable, pero que no representa, es mucho menor al número de muertes
que tiene ese grupo etario. Entonces, tomando en cuenta que son grupos que tienen poco porcentaje de la población o relativamente poco porcentaje de la población comparado al número de muertes o al número de mortalidad porcentual que representan en nuestro país, por ejemplo, ahí tenemos el grupo de 70 a 79 años, es un grupo pequeño, etariamente hablando, en cuanto a nuestra población, pero representan el 26% de las muertes y solo requeriría 173,000 vacunas. El grupo de 60 a 69 años es un grupo un poco más amplio, requeriría 277,000 vacunas, pero reduce el 24% de las muertes. Y el grupo de 50 a 59 años es un grupo más grande, son 398,000 personas, de acuerdo a nuestros censos, pero nos reduce un 18% de las muertes. Como podemos ver, y esto ya se sabía, pero no es lo mismo verlo en general, y verlo en específico, es que con un grupo relativamente pequeño de vacunación podemos reducir desde un inicio, sin haber vacunado a nadie abajo de 50 años, podemos reducir en un 90% las muertes por COVID-19, 90%. Luego, si empezamos también a vacunar a las personas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, etc., el número crece, el número de la población que debemos vacunar, pero la protección llega a un 99.9% de las muertes. Es decir, que si nosotros logramos vacunar al personal de primera línea, a los mayores de 50 años, a las personas con hipertensión, obesidad mórbida, etcétera, 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 vamos a poder, con un porcentaje más pequeño, por supuesto vamos a seguir vacunando hasta que lleguemos a toda la población, porque es universal, toda la población que así lo desee, podemos reducir el 99.99% de las muertes. Básicamente solo caerían las muertes de excepción, que es cuando vemos que una persona joven, atlética, sin ninguna enfermedad crónica, fallece. Pero esas son las excepciones, no son las reglas. Entonces, podemos reducir, haciendo inteligentemente, mucho más rápido la mortalidad, que al final es lo que más importa, que no muera gente. Hay otra ventaja, incluso para el que aún no está vacunado o el que no quiere vacunarse. Obviamente, entre más se vacunen, más va a funcionar. Supongamos de que la persona A, que no está inmunizada, está enferma y está contagiosa, y la persona B, que tampoco está inmunizada, está enferma, está contagiosa. Luego tenemos a las personas C y D a las que le pusimos las vacunas, están inmunizadas y sanas. Y luego tenemos gente que todavía no hemos inmunizado o que no se quiere inmunizar. Ahí le hemos puesto E, F, G, H y J, por poner 6, por poner un número. El A y el B pueden contagiar al C y al D. Perdón, pueden intentar contagiar al C y al D. Pero como estos están inmunizados y sanos, actúan como una barrera para que no se contagie E, F, G, H y J, porque E, F, G, H y J no tienen contacto directo con A y B, sino que tienen contacto directo con C y D. Y por lo tanto, hay una inmunidad colectiva, también llamada inmunidad de rebaño, en donde no todos tienen que estar inmunizados para que la enfermedad ya no pueda traspasar y tengamos contagios básicamente cero. Claro, entre mayor número, entre ese número, esas letras verdes, que son las personas inmunizadas y sanas, es decir, las personas que no tienen COVID-19 y que están vacunadas, entre mayor sea ese número de personas, más protección habrá para las personas que están no inmunizadas pero sanas. Es decir, las personas que aún no han recibido la vacuna o las personas que no quieran recibir la vacuna van a ser beneficiadas indirectamente porque tendrán una barrera de las personas que sí han recibido la vacuna o las personas que sí quieren ponerse la vacuna, pero aún no hemos logrado distribuir al 100%, van a ser beneficiados de que una parte de la población ya está inmunizada. Hay otro punto importante y es de que las personas que pueden decir, bueno, yo no quiero usar la vacuna de AstraZeneca con Oxford, sino que quiero usar otra. No tendría sentido, ya que todas las vacunas que vamos a tener son excelentes y todas funcionan más o menos similares y todas tienen sus ventajas y todas tienen altos niveles de efectividad. Pero si alguien dijera, no quiero usar esta vacuna, voy a esperar a la siguiente, no puede escoger, es decir, no va a ser como que alguien llegue y diga, deme de esta, por favor, no.
sí hay 4 vacunas, pero vamos a ir usando el 100% de las que vayan viniendo. Es decir, si entran 500.000 de estas, las vamos a usar todas. Y luego entran 500.000 de las otras, las vamos a usar todas. Porque necesitamos inmunizar rápido para salvar vidas. Esto, como dijo en uno de los reportajes una de las personas, no es algo rápido. Requiere fabricación, requiere envío, requiere distribución, requiere logística. Para llevarlas al brazo de las personas, para inyectarlas, eso requiere tiempo. Requiere autorizaciones internacionales, etcétera, y por lo tanto nosotros no vamos a perder tiempo, vamos a ir utilizando las vacunas que vayan viniendo. Sin embargo, alguien pudiera decir, bueno, yo no la voy a usar, porque por alguna razón no quiero utilizar esa vacuna, me voy a esperar a la otra. Como es voluntario, puede no usarla y puede esperarse a la otra. Sí lo puede hacer. El problema que se daría ahí sería personal, en el sentido que pudo haberse inmunizado en febrero y terminó inmunizándose en abril, porque esperó para la otra vacuna y pasó más tiempo en el cual puede infectarse y si se complica pudiese llegar a morir. Entonces, es voluntaria, puede no usarla la primera y esperar usarla la segunda, pero nosotros le recomendamos de que si tiene la oportunidad de ser inmunizado, inmunícese. Y esto no es diferente de las demás vacunas. Todos usamos vacunas. Vacunas para la polio, vacunas para el tétano, vacunas para la rabia. Es decir, todos usamos una gran cantidad de vacunas. Si ustedes ven solo el esquema de vacunación de un bebé, por ejemplo, es increíble la cantidad de vacunas. Incluso hay vacunas quintavalentes, hexavalentes, que significa que son 6 vacunas en una sola dosis. Es decir, estas vacunas están realizadas por los laboratorios más grandes del mundo, apoyados por, en el caso de AstraZeneca, por una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pasan exámenes rigurosos, ya pasaron exámenes rigurosos y ahora van a una segunda etapa de exámenes. Como ustedes vieron, ya pasaron 24.000 pruebas y ahora van hasta 60.000 pruebas. Ninguna de ellas en El Salvador. Luego van a pasar por la aprobación de las agencias internacionales, no de un país, sino de todos los países desarrollados. Y luego van a ser autorizadas aquí y luego van a ser utilizadas acá. Entonces ustedes pueden tener la confianza de que la vacuna va a servir. Pero también tiene que tener la certeza de que este gobierno va a hacer la vacuna gratuita, universal, pero voluntaria. Es decir, usted, si no se le quiere poner, puede no ponérsela. Ahora, hay una cosa muy importante, y es de que, si bien ya está el anuncio de la negociación de la vacuna, y esta es una luz al final del túnel para nuestro país y para el mundo, para salir de una vez por todas de esta pandemia que de una u otra forma nos ha afectado a todos y a toda la humanidad. Esta vacuna no va a venir mañana. Es decir, como dije hace un rato, requiere todavía algunos pasos y también las demás vacunas. Y no tenemos la varita mágica. Vamos a ser de los primeros países, probablemente el primer país de la región en vacunar. Estoy seguro que vamos a ser el país de la región que más porcentaje de su población vacune porque vamos a vacunar al 100%, a excepción de los que no lo deseen. Pero no va a ser ya. Así que mientras tanto, hagamos nuestra vida normal, pero utilicemos los métodos de barrera, la mascarilla, tengamos medidas de higiene, lavarnos las manos, usar alcohol gel, y tengamos estilos de vida saludables. Se ha probado, está probado, que hay menos posibilidad de que la enfermedad se agrave si las personas no son obesas. Sabemos que un estilo de vida saludable mejora. Sabemos que hacer ejercicio mejora la respiración. Sabemos que recibir sol o ingerir vitamina D contribuye fuertemente a que la enfermedad no se desarrolle de una manera grave y mucho menos mortal. Entonces sigamos teniendo los estilos de vida, mejoremos nuestros estilos de vida, comiendo mejor, haciendo ejercicio, tomando sol, lavándonos las manos, no tocándonos la cara innecesariamente y utilizando mascarilla todo el tiempo que podamos, sobre todo cuando vamos a salir de nuestro hogar, mientras viene la vacuna. Pero para nosotros, tener una luz al fin, después de tanto que hemos luchado, no como gobierno, como pueblo, como nación, después de tanto que hemos luchado contra esta pandemia y que todavía vienen meses en los que vamos a seguir luchando, todavía vienen días en los que salvadoreños van a seguir muriendo. Bueno, si vemos ahorita la situación de Europa, que están en un pico de pandemia, incluso
tienen un golpe económico tan fuerte, sus economías están cerradas de nuevo en muchos casos. Hay cuarentenas otra vez. Gracias a Dios en El Salvador no tenemos un incremento de contagios, se han mantenido los contagios igual. Eso tiene muchos motivos. El principal es la intercesión de Dios, y luego pues está nuestro comportamiento, la utilización de mascarillas, las medidas que el país ha tomado y tomó desde el principio. Sigámoslas tomando. Si se siente mal y tiene síntomas, llame inmediatamente al 132 y va a recibir medicamentos en la puerta de su casa. Y cuando vengan las vacunas, pues utilicémoslas, porque esto va a ser la luz, es la luz al final del túnel, y va a ser el fin de esta pandemia que tanto nos ha golpeado a nosotros los salvadoreños y al mundo entero. Así que muchas gracias por dejarme llegar hasta sus casas. Que Dios bendiga a nuestro país y que Dios los bendiga a todos ustedes. Desde el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, este fue el mensaje a la nación del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.